Muchos de ustedes se preguntarán, seguro, qué hace un sociólogo en este segundo congreso teresiano dedicado a la obra Camino de Perfección. Y he de decirles que yo fui el primer sorprendido cuando recibí la invitación y al aceptarla manifesté, y traduzco las palabras que te mandé, que lo hacía con un sentimiento de temor no exento de osadía al aventurarme en huertos, Santa Teresa y sus textos, que no conforman mi día a día, ni en mi trabajo intelectual, ni desgraciadamente tampoco en mi vida espiritual. Es cierto que añadí a renglón seguido que no veía cómo negarme de entrada cuando me solicitan que hable y escriba sobre lo que Camino puede ofrecer hoy a los jóvenes y a la sociedad. Huertos, estos últimos sí, que he frecuentado durante toda mi vida profesional. Consecuencia impulsado por una especie de adolescencia adulta, que precisamente por mi contacto intelectual y presencial tantos años con los propios adolescentes, parece que haya conformado una característica central de mi carácter que me hace muy difícil decir no a las solicitudes que recibo. Así, tras abandonar mi despacho, me dirigí raudo a una librería en busca de un ejemplar de Camino de Perfección. Encontré la edición de San Pablo y ya en casa me salté la introducción, lo que hago frecuentemente en mis nuevas lecturas, y me fui directamente al primer párrafo del primer capítulo del texto de Teresa. Con dificultad llegué a su término, tropezándome en su lectura como quien leyera un texto en un idioma que no dominaba, viéndome obligado a releer el párrafo una segunda vez con mayor detenimiento. Así procedí leyendo durante pocas páginas, hasta que, literalmente hablando, el libro se me cayó de las manos. Ya ven ustedes a quién van a oír. Su lectura me suponía un gran esfuerzo que además no siempre se veía compensado, pues dudaba de haber entendido correctamente lo que había leído y lo que Santa Teresa quería expresar. Con esta confesión pública, además de desnudar mi ignorancia teresiana ante todos ustedes y plantearme seriamente solicitar que no tuvieran en cuenta mi primera aceptación a participar como ponente en este congreso, se me hizo una luz con fuerza cegadora. Era esta reflexión: si yo, aunque nada asiduo a la lectura de los textos teresianos, sin embargo, teniendo una formación y una práctica universitaria, así como una a priori más que favorable a la literatura religiosa, dada mi condición creyente, Camino de Perfección se me caía de las manos ya en sus primeros capítulos. ¿Cuántas personas adultas y cuántos jóvenes serían capaces de ir más allá de donde yo había llegado en una lectura espontánea, como quien se acerca a una librería y se lleva a casa un libro? No diría una sencilla novela de Maigret, por ejemplo, sino incluso un texto de Benedicto XVI, como Caritas in Veritate. Me bastaba llevar a la memoria algunos nombres del mundo socio-religioso que frecuento para concluir que no pasaría de una muy exigua minoría. Luego ya tenía una primera respuesta a la cuestión que me habían planteado para este congreso. La lectura del Camino de Perfección tal cual exige como poco una introducción. Y a ella me dirigí en el ejemplar que había adquirido. Al final del primer punto de la introducción se nos dice que con esta edición queremos tratar de contribuir a multiplicar el número de aficionados a Santa Teresa, la engolosinadora de los bienes del cielo y la gran maestra del espíritu, la engolosinadora. Y a mí se me había caído de las manos. La lectura de la introducción me introdujo sobre las diferentes ediciones de la obra, circunstancias destinatarias de la misma, papel de los censores, una breve sinopsis del camino, así como algunas claves de lectura que leí con auténtica fruición. Pero al volver a la lectura del texto de Teresa, seguía encontrándome con grandes dificultades. Y mi lectura avanzaba a trompicones.
con continuas relecturas de lo ya leído para bien captar su contenido. De tal suerte que deambulé a través de varias ediciones de Camino, lo hice con unas cuantas. Solicité ayuda a amigos teólogos, editores y pastoralistas versados en Teresa de Jesús. Les ahorro el detalle porque además olvidaría algún nombre, y me decidí por las obras completas de la Santa, en la editorial creo que es, ahí no lo he apuntado, creo que es Espiritualidad, cuyo castellano se me hizo más límpido y asequible y con excelentes introducciones. Leí varios libros también y quiero subrayar el de Teófanes Egido, que referencio en su momento. De todo lo anterior ya puedo llegar a dos primeras conclusiones. La primera es que un lego en la materia teresiana no puede, y si me permiten, ni debe, sin más, adentrarse en sus textos. Corre el riesgo de que literalmente se le caigan de las manos. En segundo lugar, pienso que hay que dejar las ediciones originales con el castellano y la redacción de hace 4 o 5 siglos para los eruditos y especialistas. Mi opinión, la menos válida en esta asamblea probablemente, mi opinión es que para el común de los lectores hay que adaptar los textos al castellano de nuestros días. Hay un largo texto al inicio de Camino que traigo a modo de exordio, pues muestra, a mi juicio, aspectos fundamentales del espíritu que anima toda la obra. Leeré 2 textos largos de Camino. En primer lugar, el papel de la oración en la fe de Teresa y sus religiosas de San José, que después extendía a otras fundaciones, en lo que hoy llamaría el carisma vocacional de Teresa, la marca de la casa teresiana, si utilizamos términos actuales. En segundo lugar, la inserción total, la inmersión incluso de la marca teresiana de la oración en el contexto histórico-religioso que le tocó vivir, por ejemplo, la presencia del protestantismo en el escenario político-religioso de su tiempo. Teresa se expresa así. Venida a saber de los daños de Francia, de estos luteranos, y cuánto iba en crecimiento esta desventurada secta, fatiguéme mucho. Y como si yo pudiera algo o fuera algo, lloraba con el Señor y le suplicaba remediase tanto mal. Y como me vi mujer y ruin, e imposibilitada de aprovechar en nada en el servicio del Señor, que toda mi ansia era, y aún es, que tiene tantos enemigos y tan pocos amigos, que esos fueran buenos. Y así determiné hacer eso poquito que yo puedo, y es en mí, que es seguir los consejos evangélicos con toda perfección que yo pudiere, y procurar que estas poquitas que están aquí, creo que eran 13 religiosas en su convento, hicieran lo mismo. Confiada yo en la gran bondad de Dios, que nunca falta de ayudar a quien por Él se determina a dejarlo todo. Que siendo tales cuales yo las pintaba en mis deseos, entre sus virtudes no tendrían fuerza mis faltas, y podría yo contentar al Señor en algo, para que todas ocupadas en oración, por los que son defendedores de la Iglesia y predicadores y letrados que la defienden, ayudásemos en lo que pudiésemos a este Señor mío, que tan apretado le traen a los que ha hecho tanto bien, que parece le querrían tornar otra vez a la cruz estos traidores, y que no hubiese a dónde reclinar la cabeza. La oración es la respuesta ante el descalabro de tantos cristianos que parece no están hartos, Señor de mi alma, de los tormentos que os dieron los judíos. Teresa será también muy dura con los luteranos, manifestando una teología dominante en su tiempo, pero que, digámoslo sin ambajes y afortunadamente, ya no tiene curso entre nosotros. Así creo. Así, cuando afirma casi a renglón seguido, ¿qué esperamos ya
los que por la bondad del Señor estamos en aquella roña pestilencial, que ya aquellos son del demonio, buen castigo han ganado por sus manos y bien han granjeado con sus deleites fuego eterno. Allí se lo hallan. Aunque no se me deja quebrar el corazón ver tantas almas como se pierden, mas del mal no tanto. Querría no ver perder más cada día. De ahí la concreción de la singularidad teresiana, expresada con fuerza en el punto siguiente cuando exclama: «Oh hermanas mías en Cristo, ayudádmele a suplicar esto. Para esto os juntó aquí el Señor. Este es vuestro llamamiento. Estos han de ser vuestros negocios. Estos han de ser vuestros deseos. Aquí vuestras lágrimas, estas vuestras peticiones. No, hermanas mías, por negocios acá del mundo, que yo me río y hasta me congojo de las cosas que aquí nos vienen a encargar. Hemos de gastar tiempo en cosas que por ventura, si Dios se las diese, tendríamos un alma menos en el cielo. No, hermanas mías, no es tiempo de tratar con Dios negocios de poca importancia». Es el celo apostólico de Teresa, como titulo en este segundo epígrafe. Pensando en la sociedad de hoy, varios aspectos me parece cabe resaltar en los textos anteriores. En primer y principal lugar, lo que llamaría el celo apostólico de Teresa, salvar almas como el principal negocio con Dios de las religiosas, que con ella conviven en el convento, sin distraerse en otras cosas, cuestiones de rentas, como aparecerá más adelante, en una especie, quizá la palabra especie esté de más, en un abandono a Dios que ya proveerá de lo necesario. Este celo apostólico de Teresa y la jerarquización de preocupaciones consiguiente conlleva la primacía de la oración. La oración, sin lugar a dudas, es el tema central de Camino y tiene en este contexto concreto la premura y la urgencia de la salvación interna de personas que, a tenor de la teología de su tiempo, parecían condenadas al infierno. Para que tal mal no sucediera, Teresa, con sus religiosas encerradas en un convento que se pretende de estricta observancia, al menos en un primer tiempo, sitúa la oración como el eje central de la misión de las religiosas. Ciertamente, leída esta decisión en el siglo XXI, presenta, como gran parte del mensaje de Teresa, al menos a ojos de quien esto escribe, una enorme actualidad, pero que exige ser contextualizada. Lo esencial es la respuesta, en realidad una de las respuestas. La respuesta de Teresa que da ante un fenómeno mayor de su tiempo, la Reforma protestante. Solicita a sus religiosas que, dejando de lado cosas secundarias, se concentren en la oración. Ante un tema de orden religioso, la Reforma protestante, Teresa responde con una afirmación y una priorización de orden religioso: la unión con Dios a través de la oración. En la sociedad actual, en la teología de nuestros días, pese a no estar todavía del todo resuelta la cuestión del extra ecclesia nulla salus, pero cuando ya hemos eliminado de la oración del Viernes Santo el calificativo de deicida al pueblo judío, cuando ya el Papa se reúne en oración con el arzobispo de Canterbury con motivo de la beatificación del cardenal Newman, cuando recientemente en París, y por iniciativa del Papa sí, y entre otros del cardenal Rabasi, se organiza el atrio de los gentiles, a cuyo final y por azar tuve ocasión de asistir en el Parvis de Notre Dame la noche del 25 de marzo, la llamada a la oración de Teresa adquiere todo su pleno significado. Una oración perenne en lo que supone de afirmación de trascendencia, de apertura a Dios, de confianza en Dios, al par que muestra una oración concretada, aculturada, diría yo, recordando al gran orante que fue el padre Arrupe. Oración aculturada, contextualizado en el momento concreto en el que la comunidad cristiana vive el memorial de Jesús el Cristo. Una comunidad muy dividida,
muy enfrentada en los tiempos de Teresa. Una comunidad que sigue dividida, pero afortunadamente no tan enfrentada en nuestros tiempos, por obra de la acción del Espíritu, en la que se inserta la insistencia de la oración, ayer de Teresa en su comunidad, hoy de todos los creyentes en busca de la unión de los cristianos. Pues hay que insistir que Camino es todo él un libro de oración. José Vicente Rodríguez, en la introducción al ya citado Camino de Perfección de San Pablo, escribe que realmente el libro se podría titular con toda justicia Camino de Oración. No les voy a leer aquí su estructura, pero es de lo más elocuente la estructura del libro. Ayer también a la tarde se nos recordó el presupuesto de la ética comunitaria para construir una comunidad orante, ética comunitaria, amor fraterno, desasimiento y humildad, que ya apareció por todas partes, grados y matices de la oración vocal, mental, recogimiento, quietud, y desde el capítulo 27 hasta el final, glosa del Pater Noster. Para demostrar la grandeza de la oración vocal, leo textualmente a Vicente Rodríguez, y su equivalencia a la mental en una época en la que estaba casi prohibida o mal vista. Pero antes de entrar en este último aspecto de los problemas de la santa con la oración mental, sí quiero subrayar ad infinitum la extrema actualidad de la oración en el mundo de hoy. La oración como apertura a Dios, la oración como superación de la prosa de la vida, pero sin caer en la pseudopoética de no se sabe bien qué tipo de experiencias místico-corporales, más próximos de sugestiones colectivas o en sueños particulares de gentes débiles. Creo que la conferencia anterior nos ha ilustrado bastante al respecto. Una oración enraizada en la vida cotidiana, en la comunión de las sociedades religiosas que habitan y conviven en su convento de San José, sociedad que, siguiendo la clásica distinción sociológica, se hace comunidad. Comunidad orante, comunidad contemplativa, comunidad fraternal, pues sin obras tampoco hay nada. En nuestro mundo de hoy, perseguido por el individualismo, donde el encerramiento de cada cual en su mismidad es un riesgo del que muchos de nuestros conciudadanos no son conscientes, la oración teresiana abierta al mundo de la experiencia de una comunidad caritativa ofrece una pertinencia y actualidad evidentes. Aquí en el texto que ustedes podrán leer cito bastantes números de la encuesta europea de valores aplicada a España año 2008 que yo codirigí, pero no les voy a leer porque son muchos números, solamente darles una cifra. En España, el 37% de la población española afirma rezar a Dios al menos una vez a la semana. El 37% afirma rezar a Dios al menos una vez a la semana, al margen de la asistencia a misa o a funerales, etc. Cifra que supera al 33% que señala no hacerlo nunca. Traigo a colación estos datos porque en demasiadas ocasiones se tiende a considerar el nivel de religiosidad de una población determinada por su práctica religiosa, sirviéndose del indicador de la asistencia a la Eucaristía Dominical como único referente contable. No voy a negar en absoluto la pertenencia de este indicador, aunque su manejo es más complicado del que se da a entender, pero no es el único. Incluso me atrevo a decir que no es el más significativo. Se puede y se ha podido ir a la iglesia los domingos, así como dejar de hacerlo, por un sinfín de razones, algunas extrañas a los propios fieles. Así, por ejemplo, la ausencia de sacerdotes en determinadas zonas rurales ahora. Sin embargo, la oración personal, la oración mental, como la denominaba Teresa de Jesús, es la más personal, más propia a cada uno, íntimo meo, lo que en nuestro lenguaje sociológico denominamos la dimensión experiencial de lo religioso. Que evidentemente no excluye la institucional, no debería excluir, pero ahí se plantean uno de los serios problemas que el anterior conferenciario también lo ha resaltado. Y aquí, precisamente aquí, es donde el entronque de Teresa de Jesús, de su vida y de sus escritos, particularmente Camino de Perfección, se hace total con el mundo de hoy. Siempre adaptándolo
al lenguaje actual y con la necesaria contextualización histórico-conceptual, no me cansaré de decir y repetir. Ahora bien, como señala con fuerza Teófanes Egido, uno de mis principales guías en esta mi primera aproximación a Teresa, nada tiene que ver con la espiritualidad de Santa Teresa, los espiritualismos o los misticismos degradados que pulularían después. Ya nos había advertido líneas arriba, refiriéndose a la experiencia religiosa de carácter místico de la santa, que no se trató de nada sensorial, físico, ni en esta ocasión el episodio del dardo, y en el resto de las experiencias de estirpe mística. Y trae a colación algunas afirmaciones de la propia Teresa de Jesús al respecto, de las que le invito a reproducir sus palabras tras haber contado una visión del resucitado. Esta visión, aunque es imaginaria, nunca la vi con los ojos corporales, sino con los ojos del alma. Dicen los que lo saben mejor que yo, añade Teresa, que es más perfecta la pasada que esta, y esta mucho más que las que se ven con los ojos corporales. Nada que ver todo esto en consecuencia con espiritualismos esotéricos y exóticos, que no pocas veces nos muestran los medios de comunicación en nuestros días, en boca de pseudomísticos, iluminados, adivinadores del futuro, etcétera, etcétera. La experiencia mística de Dios en Teresa tenía lugar en el interior de sí misma, y solamente es posible ser vista con los ojos del alma, de un alma imbuida de la presencia de Dios, de vivir en Dios, de desear vivir en Él, pues a quien Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Es la idea de fondo que Benedicto XVI, en la vigilia de oración de la reciente Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, trasladó a los jóvenes citando a Teresa de Jesús en el libro de la vida, cuando les dice que la oración es tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Tratando a solas con quien sabemos nos ama. Leyendo estos textos de Teresa, recordado y encontrado en mi biblioteca un libro que leí hace años de Luis González Carvajal, donde refiriéndose a la experiencia religiosa escribía, desde luego, siendo Dios totalmente otro, la experiencia de Él no se asemeja en absoluto a la experiencia que podemos tener de las realidades infrahumanas, y sin embargo se da en relación con una experiencia infrahumana, casi siempre por otra parte muy ordinaria. La experiencia de Dios, dice González Carvajal, es sencillamente una experiencia humana con una interpretación religiosa. Subraya. Yo no soy ningún experto en experiencias místicas, pero sí quiero poder afirmar, aún recuerdo mis cursos de psicología religiosa con Antoine Vergot en la Universidad de Lovaina en el ya lejano 1970, que toda experiencia religiosa se inserta en lo más profundo de la persona humana a condición de que a ésta le lleguen de alguna manera lo que, siguiendo al ya clásico Peter Berger, llamaría los rumores de Dios. Y a continuación, la persona humana, dotada de razón, responda con un asentimiento positivo, que con la asiduidad de la oración y el ejercicio de la inteligencia de la razón personal y comunitaria, llevará a hacer de ese rumor un destino, un proyecto de vida. Muchas veces he escrito que en el caso de adolescentes y jóvenes, este rumor de Dios no les llega. E incluso el que les llega, demasiado frecuentemente, no es el auténtico. Es un pseudo Dios. Y pienso que en la Iglesia, y de forma particular los que profesionalmente hemos trabajado en el campo de la enseñanza, necesitamos un alto en el camino y reflexionar sobre nuestro trabajo. Teresa escuchó los rumores de Dios, en primer lugar en su propia familia y particularmente en la figura de su padre. Los ejercitó con asiduidad en la oración, se abría el tiempo en el que el azar le hizo vivir y con ellos, en diálogo no siempre fácil con los letrados de la Iglesia, construyó su futuro ya en edad adulta. Lo que aquí han hablado de la conversión de Teresa. Siempre siendo ella misma. Teresa de Jesús, una mujer de su tiempo, enraizada en su tiempo, pero capaz de adelantársele superando no pocas herencias
que dejaban a la mujer en un muy segundo lugar del que, digamos de pasada, aún no ha salido enteramente en nuestra Iglesia. Porque Teresa de Jesús era mujer. Teófanes Egidio, en la introducción de su libro, escribe al inicio de su epígrafe Mujeres y orantes estas líneas que sorprenden por su crudeza. Todo el esfuerzo se dirige a que los destinatarios, en este caso las destinatarias, más concretamente sus monjas, se animen a lanzarse por los caminos de la oración. Decir monjas quiere decir mujeres, y hablar de mujeres orantes en aquellas circunstancias históricas de la monarquía española era atizar todos los recelos de los letrados, de los inquisidores, hacia el peligro que entrañaba para aquellos cancerberos de la ortodoxia la osadía de que las mujeres se dieran a la oración. Sufrían entonces una doble marginación, por mujeres y por orantes. Hasta aquí, hijito. Pero si nos dirigimos a los textos de la propia Teresa, constataremos que la crudeza es aún mayor. No me resisto a transcribir casi en su integridad, y será la segunda larga cita, el punto primero del capítulo 4 de la primera versión de Camino. Ya saben lo que voy a leer, ¿verdad? Pero vale la pena oírlo. Podría haberlo escrito, lo siento, yo me atrevo a decir, una feminista de nuestros días. Una feminista cristiana hasta la médula. Claro está. Confío yo, Señor mío, en estas siervas vuestras que aquí están, que veo y sé que no quieren otra cosa ni la pretenden, sino contentaros. Por vos han dejado lo poco que tenían y quisieran tener más para serviros con ello. Pues no sois vos desagradecido, Criador mío, para que piense yo que daréis menos de lo que os suplican, sino mucho más. Ni aborrecisteis, Señor de mi alma, cuando andabais por el mundo a las mujeres. Ante las favorecisteis siempre con mucha piedad, y hallasteis en ellas tanto amor, y a partir de aquí vino la guillotina. Y más fe que en los hombres, pues estaba vuestra Sacratísima Madre, en cuyos méritos merecemos, y por tener su hábito, lo que desmerecimos por nuestras culpas. No basta, Señor, que nos tiene el mundo acorraladas e incapaces para que no hagamos cosa que valga nada por vos en público, ni osemos hablar algunas verdades que lloramos en secreto, sino que no nos habíais de oír petición tan justa. No lo creo, Señor, de vuestra bondad y justicia, que sois juez justo, y no como los jueces del mundo, que como son hijos de Adán, y en fin, todos varones, no hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa. Sí, que algún día ha de haber, Señor mío, que se conozcan todos. No hablo por mí, que ya tiene conocido el mundo mi ruindad, y yo holgado que sea pública, sino porque veo los tiempos de manera que no es razón desechar ánimos virtuosos y fuertes, aunque sean de mujeres. Como decía más arriba, estas palabras podrían haber sido dichas y escritas por una mujer de hoy. Una mujer de hoy que se rebela contra lo que estima el ostracismo de la mujer en la sociedad y en la Iglesia. La apelación al Señor de la bondad y la justicia, que sois juez justo, y no como los jueces del mundo, que son como hijos de Adán, y en fin, todos varones, y no hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa, no deja lugar a dudas. La mujer, incluso en sus virtudes, es tenida por sospechosa por los jueces del mundo, que como hijos de Adán son todos varones. Se entiende que estas palabras hayan sido censuradas en la versión escorialense de Camino. Pero de esta censura y de la actitud consiguiente de Teresa ante ella, podemos sacar también algún provecho, o al menos quien esto escribe, en esta su primera aproximación a Teresa, luego sin autoridad alguna, cree encontrar algunos elementos valiosos para afrontar algunas crisis que estamos viviendo
en la actualidad en la Iglesia Católica. Bueno, aquí tengo dos capítulos, ya sabe la traductora, que voy a hacer muy rápido. Uno que he titulado Teresa y las zozobras en la Iglesia, y otro que es un largo capítulo, sobre el cardenal Newman, que fue también otro gran buscador y otro converso en edad adulta. Yo creo que hay un acuerdo generalizado en decir, tanto en la jerarquía como entre los estudiosos, de que vivimos tiempos de zozobras en este momento en la Iglesia Católica, no solamente en la Iglesia Católica, pero estoy hablando de la Iglesia Católica. El escándalo de la pederastia, las divisiones que existen en el seno de la Iglesia, muy fuertes, el distanciamiento de los creyentes, y no pocos obispos, aunque esto se ensordina ante algunos aspectos de la doctrina oficial de la Iglesia, por ejemplo, Humanae Vitae, el drama que se vive en la falla de la comunión plena en la Iglesia de las personas divorciadas y que quieren seguir manteniéndose en la fe. En el terreno teológico se ve una disposición conciliadora con algunas personas y movimientos de planteamientos más pretéritos y efémeros conservadores, y sin embargo se es mucho más estricto con otras personas que intentan un acomodo, un acercamiento al lenguaje de hoy. Yo no puedo no citar el nombre de José Antonio Pagola, de quien tanto he aprendido. En fin, y no es menos importante, en este momento vivimos un momento en el cual hay una falla básica de la transmisión de la fe en el seno de la familia, básicamente no por la secularización, sino por el secularismo de muchas madres. Si se dijo que el siglo XIX la Iglesia había perdido a la clase obrera y el siglo XX a los jóvenes, y al final del siglo XX y todo el siglo XXI ha perdido a las mujeres, a muchas mujeres. Hay un dato que es muy revelador. Dentro de la escasez de vocaciones religiosas, hay más vocaciones religiosas masculinas que femeninas. Dato que por primera vez ocurre en la Iglesia Católica, al menos en España. Ante esto, yo he visto que en la Iglesia hay tres actitudes básicas. Yo he distinguido, lo he escrito en varios sitios, lo digo muy rápidamente. Una dice, esto se resuelve con una obediencia incondicional a la jerarquía, a la teología que propugna y a la lectura que ya hace Vaticano II. Hay una segunda postura totalmente contraria, que es la denuncia y crítica constante, sostenida y prácticamente sin matices hacia esa misma jerarquía y sus documentos y actuaciones, propugnando, llegado el caso, a la insumisión. El día pasado vi que en La Croix, en el periódico La Croix, que leo habitualmente, que hay un problema similar en Austria. He visto que hay un problema similar en Austria, que ha parecido ahora que hay un problema importante en Austria en este tema, ¿no? Y la tercera actitud, que aparece con mucha frecuencia, y creo que en filigrana lo ha dicho Berzosa, ¿cómo te llamas? Raúl Berzosa. En filigrana es el exilio interior, lo que yo defino como el exilio interior. Es de las personas que, no sintiéndose cómodos ante determinadas manifestaciones y modos de hacer imperantes en la actual cúpula eclesial, optan por vivir su fe en el silencio, exiliándose internamente, y si ocupan alguna escena pública, pues callándose. No faltan tampoco quienes de puntillas abandonarían el barco eclesial. Ninguna de las tres posturas me gusta, no voy a extenderme a ello porque no estoy hablando de mí, sino de Teresa de Jesús. Y ya me he expresado, yo creo que tenemos que retomar el tema de San Agustín, de que en lo esencial unidad, en lo dudoso libertad y en todo caridad. Hago unos cursos. ¿Cuánto tiempo tengo? 10 minutos. Hago unos cursos para Newman que me los salto. Solamente voy a leer dos frases que tengo en el texto, que son de Ratzinger, una referentes a Newman. Decía Ratzinger en la introducción a la Apología Pro Vita de 1990. 1990, yo la he leído en
en la edición Ciudadela de 2009, que Newman durante toda su vida fue una persona en permanente estado de conversión, una persona en permanente trance de transformación, y por eso permaneció y llegó a ser cada vez más él mismo. Y cuando se dirigía a Edimburgo, en el viaje que hizo para beatificarlo, este hombre que habla en las televisiones es una delicia, cuando no tiene ningún papelito y de pronto habla, y las cosas que dice son muy jugosas. Y dice de Newman, con todas las dudas y los problemas de nuestro ser de hoy, Newman era un hombre moderno. Esta modernidad interior de su vida implica la modernidad de su fe. No es una fe en fórmulas de un tiempo pasado, sino una fe personalísima, vivida, sufrida, encontrada en un largo camino de renovación y de conversiones, subrayando con su tono de voz esta última palabra en plural, como transcribe Zenit, que leo todos los días. Volvamos de nuevo a Teresa y a las zozobras de la Iglesia. Ciertamente yo no soy quien para hacer comparaciones entre Newman y Teresa, no soy competente para ello. Más modestamente diré que me he nutrido de ambos en los últimos tiempos, entre otros, y que en mi radical pregunta de lo que supone ser cristiano en el mundo de hoy y de lo que a mi modesto juicio puede aportar el cristianismo en general y el catolicismo en particular, he encontrado algunos factores comunes y de gran actualidad en Newman y en Teresa de Jesús. Teresa acepta la revisión que le propone el censor y sigue en la Iglesia. Esa es la respuesta de Teresa a la censura. Pero manteniendo intacta su personal y propia fe. Intransferible, pues como diría Newman, nuestro gran maestro interior de religión es nuestra conciencia. La conciencia es una guía personal y la uso porque tengo que usarme a mí mismo. Soy tan incapaz de pensar con una mente que no sea la mía como de respirar con los pulmones de otro. La conciencia está más cerca de mí que cualquier otro medio de conocimiento. Teresa establece una estrategia de humildad retórica, siguiendo la expresión de Juan Antonio Marcos, en el tema de las mujeres en la Iglesia. Aquí sé que hablaron en prioridad de ironía, que se repitió también en la conferencia de ayer en la tarde. Es cierto que por una parte no tiene empacho en participar de opiniones comunes negativas referidas a las mujeres, aplicadas a sí misma, mujer y ruin, mujer flaca y ruin, las mujeres no somos para nada, a cosa tan flaca como las mujeres todo nos puede dañar, etcétera, etcétera. Ya en el propio prólogo de Camino. Pero en muchos momentos no son sino estratagemas, premisas, dirá Egido, seguidas casi siempre de alguna invectiva contra los hombres. Da la impresión, continúa Egido, de que Teresa estaba convencida de la superioridad de las mujeres sobre los hombres en lo que a ellas se les negaba, en la sensibilidad espiritual. Yo sigo pensando que esto es cierto también hoy en día. Pienso que también es cierto hoy en día. Eso lo digo yo. No tengo ninguna autoridad para decirlo. No tengo ninguna autoridad para decir esto. Pero en fin, me hago eco de las palabras de Egido. Así, este texto referido a la Virgen, que se declaraba esclava de la palabra de Dios en disputas, no como algunos letrados, que no les lleva el Señor por este modo de oración y tienen principio de espiritualidad, que quieren llevar las cosas con tanta razón y tan medidas por sus entendimientos, que no parece sino que han ellos con sus letras de comprender todas las grandezas de Dios. Ay, si aprendiesen algo de la humildad de la Virgen Santísima. Ustedes sabrán mejor que yo si esto se le puede llamar teología de la mujer o teología feminista. Ustedes son los expertos, yo soy un mero sociólogo de provincias. En definitiva, aceptación del censor. La segunda edición de Camino saldrá censurada, al par que estrategia de repliegue y humildad retórica, para sin embargo afirmar con rotundidad su derecho a la oración.
tanto más siendo mujer, reivindicando su condición de mujer en un mundo de hombres. Pues Teresa, al reivindicar su misión, dirigiéndose a sus religiosas, exclamará que querría dar voces y disputar con ser la que soy con los que dicen que no es menester oración mental. En efecto, Teresa acepta la revisión sin renunciar a su conciencia personal y sigue en la Iglesia. Tiene perspectiva histórica, más aún, paciencia histórica. Distingue lo esencial de lo accesorio, lo contingente, que es el tiempo que le ha tocado vivir, al que sabrá aculturarse inteligentemente de lo perenne, esto es, la vida en oración, sus obras, su vida puesta en Dios. Lo repito, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo a Dios basta, pues ya habrá experimentado que todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. En resumen, estos rasgos destacaría yo, respondiendo a la pregunta que me habéis formulado, Padre Sancho. En primer y principalísimo lugar, la centralidad de la oración confiada en Dios. Oración aculturada al tiempo que le tocó vivir. En segundo lugar, su condición de mujer, cuyo papel y especificidad religiosa reivindica con fuerza en tiempos de aplastante dominancia masculina, dudando en aplicar para ello tretas de mujer. En tercer lugar, su fidelidad a la Iglesia, eso que he denominado como la paciencia teresiana, paciencia histórica basada en la confianza absoluta en Dios, en el abandono en Dios, al par que en la afirmación de una fe adulta, de una persona adulta. Estos elementos creo encontrar gran actualidad para nuestro mundo de hoy y en especial para el de nuestros jóvenes. Con estas armas imprescindibles para los tiempos difíciles, Teresa sabe ir más allá de las tres actitudes que personalmente he detectado en la Iglesia de hoy. El de la obediencia ciega a la autoridad, diga lo que diga, rechazo radical a la jerarquía y exilio interior. Teresa de Jesús creo que no haría ascos a esta directriz del Concilio Vaticano II cuando dice que cada cual tiene la obligación y por consiguiente también el derecho de buscar la verdad en materia religiosa a fin de que utilizando los medios adecuados se forme con prudencia rectos y verdaderos juicios de conciencia. Y me paro aquí, aunque tenía un último apartado que es terminando con Telleché y Dégoras y Unamuno, pero quiero cumplir el tiempo. Ya lo leerán ustedes en el texto. Muchas gracias por la atención.